Sí, perfecto. Bueno, pues empezamos. Muy buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Me acompaña hoy Adela Rueda Márquez de la Plata, directora general de Biblioteca, Archivos y Patrimonio Cultural, para presentar una nueva edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura. Extremadura se suma de nuevo a esta iniciativa internacional que ya desde hace casi 4 décadas moviliza a millones de personas en torno a la idea de que el patrimonio es algo vivo, cercano y que nos pertenece a todos. El año pasado fueron más de 700 personas las participantes en las actividades organizadas aquí en Extremadura y este año damos un salto decisivo. Hemos duplicado el número de propuestas y lanzamos un programa que alcanza más de 1.700 plazas disponibles, lo que significa ampliar el alcance, diversificar los formatos y llegar a rincones de nuestra geografía. Habrá actividades de gran formato, capaces de reunir a un público amplio y también otras más reducidas e íntimas que permiten una experiencia cercana y casi personalizada. Hemos hablado de decenas de actividades repartidas por toda la región extremeña con una programación diversa, gratuita y abierta a todos los públicos. Rutas, visitas guiadas, talleres, conciertos, certámenes artísticos, actividades escolares e intergeneracionales. Un mosaico de propuestas pensadas para disfrutar, descubrir y aprender. Cada persona, sea cual sea su edad o procedencia, encontrará un espacio donde sentirse parte de este gran encuentro con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Quiero subrayar especialmente 2 aspectos. El primero es el enfoque hacia lo rural. Muchas de las acciones se desarrollan en pueblos pequeños, en yacimientos y enclaves que habitualmente quedan fuera de grandes circuitos. Queremos que la cultura y el patrimonio sean motores de vida también en nuestros entornos rurales y que quienes viven en ellos se sientan protagonistas de la historia que nos une. El segundo es la novedad de las actividades abiertos por obra. Por primera vez abrimos al público las puertas de intervenciones en curso como las restauraciones en Caparra, Montemolín, Escurial o Fuente del Maestre, llevadas a cabo por esta consejería. Una oportunidad única para conocer de primera mano cómo trabajan los equipos técnicos, qué retos encuentran y cómo se conserva el patrimonio con rigor y respeto. Se trata de acercar a la trastienda del patrimonio a la ciudadanía, demostrar que detrás de cada piedra hay ciencia, hay esfuerzo y hay compromiso. Estas jornadas son también una llamada a redescubrir lo que a veces permanece oculto o pasa desapercibido, detalles arquitectónicos que no miramos, historias que no escuchamos, paisajes culturales que no siempre valoramos. Queremos despertar la curiosidad y el orgullo de pertenecer a una tierra que guarda tesoros inmensos y muchos todavía por descubrir. Desde la Junta de Extremadura tenemos un compromiso real con la protección y la divulgación del patrimonio. Sabemos que no se puede amar ni proteger lo que no se conoce. Por eso ponemos en marcha esta programación como una herramienta de sensibilización, de aprendizaje y de disfrute compartido y colectivo. Quiero agradecer su implicación a los ayuntamientos, asociaciones, colectivos, a la universidad y a todos aquellos voluntarios implicados que han hecho posible que estas jornadas sean un trabajo coral y desde el pueblo y para el pueblo. Les invito a sumarse a recorrer nuestros pueblos, a entrar en nuestras iglesias, castillos, a descubrir las voces que guardan la memoria y mirar con otros ojos lo que tenemos tan cerca. Porque el patrimonio es la base de nuestra identidad y un recurso para el futuro de nuestra tierra. Cedo la palabra a la directora de la Rueda para que amplíe la información. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias por asistir. Os voy a desgranar un poquito brevemente el programa de actividades que planteamos y que presentamos hoy aquí en Presidencia, precisamente para darle la importancia que tiene. Son más de 40 actividades, comentaba la consejera, se harán durante septiembre, octubre y noviembre. Tenéis las fechas se va a habilitar una página web que empezará hoy y empieza hoy ya, de hecho. Bueno, empezó la semana pasada, la primera actividad fue el lunes,
pero es verdad que se va a habilitar para la inscripción esta página web. Bueno, empezaremos con una visita guiada a la arquitectura popular de San Martín de Trevejo, ¿no? Que hay varias actividades que se están haciendo y se han encargado a las guías de historiadores de Extremadura, que iremos viendo. Son 50 en este caso para público general, que versará sobre el patrimonio de Sierra de Gata, ¿no? Que muchas veces es verdad que queda muy a trasmano, difuminado por el paisaje, ¿no? Pues veremos el aceite, las bodegas, la fala de Sálima, las ruinas de castillos y conventos. Habrá también, en colaboración, hemos contado con la Fundación Atrio para las visitas guiadas de la Casa Palacio Paredes Saavedra, que se harán el 15 de septiembre, el 6 de octubre y el 3 de noviembre. Esta es una de esas actividades muy exclusivas, de grupos muy reducidos. Son 10 personas las que entrarán por grupo y están dirigidas también a público en general. Y se explicará toda la intervención del Premio Pritzker de Arquitectura, Emilio Tuñón y Carlos Albornoz. En estas 11 habitaciones se irá visitando todas las habitaciones, el hall, con explicación técnica avanzada de todo este recorrido. También planteamos, empezó el 15 de septiembre, el concurso Extremadura es mi casa, de fotos históricas asociadas a monumentos que la gente irá aportando a través de las redes sociales. Queríamos también hacer un vídeo que se difundirá con todas las fotos a final de noviembre, como cierre de estas jornadas. Entonces, Extremadura es mi casa será el hashtag precisamente que se utilizará para estas jornadas europeas. Serán fotos históricas que recopilarán un poco ese paso de los años en nuestro patrimonio. Seguimos con una visita guiada a San Gil, un pueblo entre sendas de luz. Hay varias de pueblos de colonización, de arquitectura en pueblos de colonización. Entonces, una de ellas será esta, porque no es muy conocido este pueblo como un valor patrimonial en alza, que creemos fervientemente en estos pueblos de colonización como un gran turismo, un futuro turístico importante. Está junto a la Vía de la Plata, tiene un albergue y habrá también un cierre con observación astronómica, precisamente con esta política o esta propuesta también por la Dirección General de Turismo para el turismo astronómico. Después habrá también el 25 de septiembre en Cáceres. Veréis también que apoyando la capitalidad cultural hay varias actividades en Cáceres. Una de ellas se llama Voces de la Arquitectura Histórica de Cáceres, que es cómo suena la música en nuestro patrimonio. Habrá un microconcierto acústico, se precederá a una charla introductoria sobre la historia y se estudiará con este microconcierto la acústica del Museo de Cáceres, de cómo esas piedras rebotan, vibran con la música. Hay varias en este sentido también. Público infantil y juvenil, una gincana arqueológica que hablamos sobre los misterios de Trujillo. En Trujillo, 40 personas, son 20 niños y sus 20 acompañantes, niños de entre 10 y 15 años, o sea, infantil y juvenil, decimos, pues podrán hablar a través de pegatinas, localizar grabados, sillares de granito reutilizados en un conjunto monumental de la ciudad, también alquerques, juegos de mesa, epígrafes romanos, cosas que normalmente no ven. Se les enseñará a entender ese pequeño patrimonio y a detectar esas pistas que irán dándoles pegatinas para ir cerrando a esa gincana. La idea es precisamente entender estas marcas de cantero, estos juegos, se les irá introduciendo a todo ese patrimonio que engloba la sociedad. Después, otra gincana, el Yacimiento Arqueológico de Medina Albalat. Esto forma parte de los 4 abiertos por excavación que se plantearán dentro de estas jornadas europeas de patrimonio. Uno de ellos, pues, recorrido guiado por los restos fortificados. Tendremos gente que está trabajando allí contando cómo se está desarrollando todos esos trabajos en Medina Albalat. Habrá un concurso en este trabajo transversal que hemos hecho desde la Consejería, un concurso con fomento de la lectura, que se llamará Monumentos que inspiran, relatos que vuelan a través de la imaginación. Se llevará a cabo desde fomento de la lectura de niños y niñas entre 6 y 11 años, que se valorarán, pues que sean grupos intergeneracionales para tejer una red de historias a través de este patrimonio, ¿no? Eso estará desde el 18 de septiembre, desde mañana, hasta el 31 de octubre, para poder hacer una entrega de premios más bien simbólicos, ¿no?, en noviembre.
Habrá una visita guiada, arquitectura desapercibida en Cáceres. Son recorridos, serán 20 personas por visita. También es una visita muy exclusiva, porque son 150 minutos de explicación del patrimonio más desconocido de la ciudad de Cáceres, ¿no? Son todos los que hay inscripciones, detalles en altura, marcas de cantería, elementos de suelo, todo eso que no se ve normalmente en nuestra ciudad. Habrá también una exposición, vocabulario gráfico de la arquitectura histórica de Cáceres, con paneles, gracias al consorcio Cáceres Ciudad Histórica y a su ayuntamiento, pues un glosario gráfico y alfabético de términos, que también con panelería, que explicará todo ese vocabulario asociado a la arquitectura histórica. Habrá también, desde el Servicio de Memoria Histórica, como hablábamos, que es un trabajo de coral que ha comentado antes la consejera, una visita guiada a la arquitectura militar de Campillo de Llerena, el 3 de octubre, que será un viaje a través de la historia reciente militar, ¿no? Se verán cómo se levantaron y se usaron estructuras en ambos bandos, el castillo, se podrá contextualizar la arquitectura militar allí en Campillo de Llerena. Habrá un certamen juvenil de pintura rápida en Garrovillas de Alconétar para dibujar la plaza de Garrovillas, aprovechando también pues ese icono de arquitectura vernácula habrá también un premio simbólico, se desarrollará al aire libre a lo largo de una mañana. Después habrá también una visita guiada a patrimonio industrial de la minería de Aldea Moret, también con el director del consorcio, Javier Sellers, que acabará en el Centro de Interpretación de la Minería que tenemos allí, la Junta de Extremadura, que se abrirá el 18 de octubre para esto. Habrá también una visita guiada a formas de vida desde el origen de la humanidad en las instalaciones del Buraco de Santiago de Alcántara. Es un recorrido, son 100 participantes, se dividirán en grupos, es un recorrido por 6 espacios representativos: la cueva, el chozo de Jorma, los chozos de materiales modernos. Esta es la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Esa arquitectura que se ha ido hablando de generación en generación y que también se infravalora en muchas ocasiones y que ha ayudado a todos nuestros antepasados a llegar hasta donde estamos hoy, ¿no? Que para que se valore, y también habrá un encuentro intergeneracional, ¿no? Que los abuelos vayan contando a los nietos y que los padres a los hijos pues cómo se utilizaba toda esa arquitectura. Habrá el 18 de octubre también una visita guiada explorando el legado de Tamusi a través de su arquitectura. Este es otro abierto por excavación. Están trabajando allí en Villas Viejas del Tamuja, junto con el CSIC de la Junta de Extremadura y con Intromac. Habrá este recorrido por Botija, el yacimiento arqueológico Villas Viejas del Tamuja, que estará contado por los que están trabajando allí. Ahora empezamos con las abierto por obras, comentaba la consejera también, en el Castillo de Montemolín. Desde la Dirección General se están desarrollando varias obras en varios enclaves icónicos extremeños que estarán abiertas por primera vez para el uso y disfrute del público en general. Serán 30 personas las que podrán visitar las obras de rehabilitación del Castillo de Montemolín en este caso. Hay el 19 de octubre en Río Lobos, Arquitecturas, Vestigios y Memoria, una ruta comentada por la estructura urbana de Río Lobos, el cementerio municipal, la torre de la iglesia, la casa grande, para poner en valor el patrimonio de esta localidad. También con arquitectura popular, hablaba la consejera antes de que se ha puesto mucho énfasis en esa arquitectura rural, de la deslocalización de los enclaves, de las actividades, precisamente para llegar a lo más lejos posible y lo más profundo, ¿no? Pues también dentro del trabajo con las guías historiadores de Extremadura, una visita guiada a la arquitectura popular de Aldea Nueva del Camino. Tendremos también para 40 participantes en Guadalupe, Recrea Guadalupe, Dibujamos la Memoria. Es un taller que tiene 4 hitos, que serán Los abuelos cuentan, Dibujamos la Memoria, Construimos el pasado y una exposición de dibujos y maqueta. 40 participantes podrán conectar, los mayores contarán cómo eran las calles, las casas de antaño, los niños representarán dibujos y maquetas, habrá talleres de maquetas y ahí se organizarán grabaciones de relatos orales, construcción de maquetas colectivas y una exposición final al aire libre que se hará en una actividad paralela donde habrá música, juegos, meriendas. Será una actividad muy lúdica, durante 4 días. La idea es que allí en Guadalupe, en los colegios, con sus abuelos, trabajen esta actividad de este patrimonio allí.
Los archivos, como ya sucedió el año pasado, por segunda vez, hacen talleres de paleografía y patrimonio, en este caso arquitectónico de Extremadura. Serán los 3 archivos de los que depende la Dirección General, Badajoz, Cáceres y Mérida, que harán un taller práctico de paleografía con análisis de documentos originales vinculados a la arquitectura y a la evolución urbana. Es una de esas sesiones también muy específica, donde tenemos ocasión por primera vez de tocar documentos originales. Serán 15 personas por sesión y el año pasado funcionaron muy bien. Esta actividad de paleografía el año pasado tuvo un premio, un reconocimiento a nivel internacional, y repetimos este año con los archivos, en este caso con la arquitectura, que es el tema de las Jornadas Europeas de Patrimonio. A continuación, una visita guiada sobre las obras de restauración de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Casas de Don Antonio, otro abierto por obras que cuando lo hemos planteado de manera dispersa han funcionado muy bien. Estoy segura que este paquete global de abiertos por obras, que por primera vez se lanza desde la Junta de Extremadura, pues va a ser una motivación muy grande para conocer de primera mano los técnicos que están realizando, y como decía la consejera, que detrás de cada piedra y de cada decisión hay mucho trabajo. Habrá después en Cáceres, como bien decía, fuera de lo que es el casco histórico, la puesta en valor del ensanche de Cáceres, con un recorrido poliédrico realizado por uno de los arquitectos de renombre allí en Cáceres, que nos enseñará, pues, desde la Plaza de los Conquistadores hasta la Plaza de América, cómo todo ese ensanche de Cáceres, ese urbanismo, también forma parte del patrimonio urbano de la ciudad. Después, otra visita guiada de Caparra, digo otra porque ya se hizo una abierto por excavación, y este ahora será también otro abierto por obras y por excavación en Caparra, porque funcionó muy bien, se fue de hora, la verdad es que fueron muchas horas las que estuvieron allí y gustó mucho, y entonces, pues bajo petición prácticamente social, hemos vuelto a meter este recorrido dentro de las jornadas europeas. Serán grupos de 15 o 20 personas, dependiendo de la gente que llegue a tiempo y que se inscriba, pues se harán 1 o 2 grupos. Habrá una exposición también, Arquitectura Tradicional y Despoblación, Espacios y Saberes para Construir el Futuro en Valverde de Burguillos. Son 40 los participantes. Habrá una proyección de un cortometraje sobre la relevancia patrimonial de la arquitectura tradicional, y se aprovechará precisamente las cosas que se ven en ese cortometraje, se hará una visita guiada por las arquitecturas vernáculas de esta localidad. Tienen también mucha aceptación estas actividades que combinan y que conjugan música, cine, talleres con el aprendizaje lúdico. Hay también visitas guiadas para los pueblos de colonización. Esta es la segunda actividad de pueblos de colonización, en este caso sobre Alejandro de la Sota, La Bazana y Baluego, dos enclaves diseñados por este grandísimo arquitecto español y que son muy desconocidos. Allí en Jerez de los Caballeros son 50 personas, y un arquitecto también de reconocido prestigio hará estas visitas guiadas de una manera muy precisa y también lúdica. Dentro de este trabajo de las jornadas europeas estarán las jornadas de patrimonio en Extremadura, innovación y patrimonio, arquitectura, tecnología y futuro. Era importante también para nosotros incluir, en este caso, junto a la AGENEX, la Agencia Extremeña de Energía, y incluir esta visión de futuro del patrimonio arquitectónico en Extremadura, ¿no? Serán 60 las personas que podrán reservar a través de estas jornadas europeas, y se plantearán en Badajoz. Hay una de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, abre también su Palacio de Lorenzana, su sede, y habrá visitas guiadas para 20 personas que serán también explicadas por académicos de allí, que verán toda la sede de la Real Academia. Otra visita conociendo la vivienda tradicional de la Baja Extremadura en Burguillos del Cerro. Son 18 personas que conocerán las técnicas constructivas, el tapial, la mampostería, la piedra seca, los elementos genuinos, bóvedas, patios y corrales, en este caso en Burguillos del Cerro. Tendremos también otra actividad, la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia, que será una visita guiada. Esta actividad estará especialmente dedicada a personas con diferentes capacidades, que tendrán 30 plazas exclusivas para ellas, y que estará especialmente vinculada a la plena inclusión. Serán el 21 y el 22 de noviembre, Don Benito y Medellín. La restauración, otro abierto por obras, la restauración de la cubierta de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en el Escurial, como bien decía antes la consejera,
y el taller de guardianes del patrimonio y los caminos de peregrinos de Guadalupe. Son 200 personas, que también habrá actividades educativas en los centros participantes durante todo el mes y un gran encuentro final en noviembre. Y, por último, una visita guiada a la restauración de la iglesia de Fuente de Cantos, que comentaba antes la consejera dentro de este programa de Abierto por Obras. Pues 15 personas podrán ver de primera mano esta obra a través de sus arquitectos y los restauradores. Bueno, pues con este programa, que siento si ha sido largo, pero bueno, más o menos lo tenéis todo en el programa. Si hay cualquier duda, nos podéis preguntar y lo que sea, y si no, pues allí os esperamos en las actividades que están abiertas a todo el público. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias.